Muy bien, publicamos y arrancamos. Bueno, bienvenidos a todos. Como les comentaba, dentro del ecosistema cloud que nos ha tocado trabajar a todos, yo creo que una constante es Kubernetes. Para algunos es viejo conocido, pero a veces por eso mismo eh, creemos que solamente nos sirve para correr el YAML que ya tenemos o los YAMLs. eh, Funciona y estamos contentos y ya, no le pedimos mucho más a Kubernetes. Pero realmente un conocimiento más profundo, recordar algunos conceptos básicos de Kubernetes es algo que nos puede aportar a que nuestras soluciones sean más simples, más mantenibles, que tengan mejor desempeño o mejor control de fallas. Luego, hoy vamos a estar revisando no tanto comandos administrativos de Kubernetes, que eso lo vimos en alguna sesión anterior, sino conceptos más, más de bajo nivel y más transversales de lo que podemos hacer con Kubernetes, de lo que nos ofrece Kubernetes y de cómo eventualmente muchos de nuestros documentos o manifiestos que le enviamos a Kubernetes los podemos pulir un poquito más para que sea mejor la utilización de Kubernetes. Eh, pues la ejecución de nuestras cargas containerizadas que le pasamos a Kubernetes. Luego, sí, el objetivo hoy es trabajar mucho en ese tema, más centrado en conceptos Kubernetes. Y por lo tanto, recordar algunos temas eh, que nos pueden ayudar. Además, entender por qué funcionan ciertas cosas que de pronto nos hemos acostumbrado a utilizar, eh, pero que a veces no captamos del todo qué es lo que está sucediendo allá abajo. Eh, yo cuando antes daba charlas pues de introducción o de conceptos de Kubernetes, recomendaba un sitio que, import, que era importante para poder tener ambientes de trabajo de Kubernetes, porque definitivamente Kubernetes necesitamos poder hacer experimentos, laboratorios. Y usábamos Katacoda. Seguramente todos se han dado, o muchos de ustedes se han dado cuenta que Katacoda ya no está funcionando, ya no es lo que era en otra época. En este momento, desde la adquisición de O'Reilly de ese servicio, Katacoda pues ya no ofrece lo que estábamos acostumbrados. Y aunque hay algunos vestigios y se pueden usar algunas cosas, el que voy a recomendar hoy es Killer Coda, que es el hijo eh, legítimo de Killer Coda, y que efectivamente, vamos a abrir esto en otra ventana. Eh, Killer Coda nos va a permitir también tener proyectos, seguir proyectos, tutoriales, simplemente playgrounds para poder trabajar en un Kubernetes sin necesidad de instalarlo. Luego les recomiendo que le echen una mirada a Killer Coda, está en beta. Hay algunas cosas que son incómodas todavía, pero la realidad es que mm, es un excelente servicio y nos puede servir en muchas ocasiones para experimentar, hacer trabajos que realmente de pronto dentro de nuestro ecosistema o el Kubernetes que tenemos disponible
de pronto no es tan simple. Entonces, Killer Coda sigue con el mismo espíritu de Katacoda, de que nuestros playgrounds que nos ofrecen eh, son efímeros, pues nos lo dan un ratico. Podemos hacer laboratorio y pues a la hora pues depende del tiempo que tenga el laboratorio, efectivamente pues desaparece y perdemos la información, pero pues efectivamente, eh, como estamos acostumbrados seguramente, las operaciones que hacemos con Kubernetes, por ejemplo, uno de los problemas es este, hay que usarlo más con otro browser diferente a este porque el tipo de letra que escogieron es bastante terrible. Entonces, realmente uno tiene que entrar por acá por otros tipos de terminales porque la tipo de letra no es bonita acá. Pero bueno, les dejo como recomendación empezar a usar Killer Coda, ya que Katacoda, pues a veces ya no lo tenemos tan disponible. Ok, nuestro foco en BSSoft para la mayoría de nosotros es desarrollo. Claramente, algunos de nosotros hemos pasado por una etapa de ingeniero de confiabilidad, algún SR, algo como un SRE, en donde nos interesa más un despliegue ordenado, estructurado y, y analizado de nuestros proyectos que dejamos en Kubernetes. Y a veces ese trabajo nos da la oportunidad de separarnos un poquito del código y mirar lo que quedó construido en Kubernetes de una forma un poquito más amplia, con un espectro más amplio. Pero como la mayoría de nosotros estamos en el día a día escribiendo código, eh, la realidad es que muchas veces no tenemos ni tiempo ni foco para entender, bueno, construí mi aplicación, la empaqué con mucho juicio dentro de mi imagen Docker. Me dieron un YAML o encontré un YAML que me pasa eso a Kubernetes, ya sea que estemos trabajando en EKS dentro del ecosistema AWS o que estemos trabajando en OpenShift o en cualquiera de las otras distribuciones de Kubernetes. Pero como Kubernetes funciona y las cosas quedan cantando, realmente uno puede empezar a olvidarse de que ahí está Kubernetes y simplemente es una cosa que hace el pipeline y, y como lo hace el pipeline y queda funcionando, uno se olvida porque tiene muchos más problemas en otros lados. El objetivo de la charla de hoy, por lo tanto, es revisar y replantear o repensar eh, qué cosas eventualmente puedo mejorar en nuestros YAML, en nuestros manifiestos, los que se apoyen en Helm, en los charts, los que estén utilizando operadores, eh, cómo eso va evolucionando y cómo vamos ampliando la posibilidad de tener un control mucho más abarcante dentro de lo que estamos haciendo con Kubernetes. Para la mayoría de nosotros, efectivamente, Kubernetes es simplemente donde tenemos eh, nuestras, nuestras Dockers. Y nuestros Dockers son unas capas que casi siempre nos terminamos teniéndole confianza y llegamos a que, hombre, la capa base, el from, supongamos Java, versión 11, que era la LTS hace unos años. Eh, y como funciona, ya nos olvidamos. Y, y realmente hemos evolucionado mucho y muchas cosas de las que antes no podíamos hacer dentro de Docker, también es interesante que lo revisemos. Hoy el objetivo no es hablar de, de qué podemos hacer hoy con nuestras imágenes
o sí, pues las vamos a seguir llamando Docker seguramente muchos años, a pesar de que no sean realmente Docker. Em, pero pues, aunque vamos a hablar 2 segunditos de eso, el foco es más Kubernetes. ¿Por qué? Porque el control no lo tiene Docker. Docker es el runtime y el runtime es muy importante, valiosísimo. Pero efectivamente el control de la unidad de despliegue de esas imágenes es, eh, es Kubernetes. Eh, Luego, lo que queremos responder acá es, ¿hay algo más que saber que un app.yaml y un gateway.yaml que ya estamos usando y que pues reemplazamos los daticos y ya, se fue? Y la respuesta es definitivamente sí. Hay muchas cosas más que debemos considerar eh, y entender que no solamente Kubernetes es nuestro target de despliegue, sino que es nuestro facilitador para descubrir muchos aspectos de cómo se está comportando nuestra aplicación, para hacer seguimiento de las fallas que podemos estar teniendo, para encontrar y descubrir de forma ordenada y estructurada qué está sucediendo con nuestra carga de trabajo a través de los eventos que vemos dentro de Kubernetes, a través de las métricas que nos ofrece Kubernetes, a través de las opciones que nos permite, eh, que hoy hablaremos de varios mecanismos que tenemos y que están en Kubernetes y que a veces pues por no ser el día a día, de pronto no echamos manos de ellos y que realmente nos pueden facilitar la vida cuando estamos haciendo, por ejemplo, debug o trazabilidad o seguimiento de comportamientos que pueden parecer anormales, porque una de pronto se comporta muy bien en ambiente de desarrollo, pero en ambiente de producción empiezan a aparecer problemas extraños, los tiempos son diferentes, nuestros proofs se empiezan a funcionar de formas que no esperábamos, pero efectivamente a veces se nos olvida que hay mucha tela que cortar en el mundo de Kubernetes y ese tema o esa orientación de utilizar un app.yaml que es el mismo para todos nuestros dockers, el mismo para todo, pues nos lleva a que pasamos por alto algunas definiciones que están ahí y como sabemos que es muy amplio el API de Kubernetes, pues esta charla es una oportunidad para revisar esas cosas y dejarnos como con interrogantes de, hombre, ¿no será que esto me sirve en mi día a día y en mi trabajo que estamos realizando? Obviamente, la ilusión de cubrir todas las cosas que planteé yo en la agenda es muy alta. Hay algunas cosas definitivamente sí las quiero mencionar, quiero hablar de ellas. Otras pasaré muy rápido, pero de todos modos, cuando me planteé esta agenda, una de las cosas que dije es, no es solamente lo que voy a hablar yo hoy, sino lo que avancemos todos como grupo eh, de trabajo en que seamos fuertes en Kubernetes y que nos ayudemos entre todos a que si alguien ha evolucionado en algún tema, pues esa experiencia la pueda ir transmitiendo y pueda enriquecer eh, el grupo. Eh, de alguna forma, lo que quiero transmitir también es, muchachos, por favor, ustedes me conocen, saben que a mí me gusta hablar, pero no me gusta ser el que da siempre estas charlas. Vi que ha tenido que echar mano de preguntar quién puede dar una charla pues como nadie da, pues Jaime Valencia. Eh, pero la realidad es que yo creo que muchos de los que están aquí con nosotros, pues ya estamos 36, eh, realmente podrían hablar de temas específicos y Kubernetes es un ambiente en el que muchos podrían conversar y contarnos, bueno, lo que aprendimos con Istio. Yo sé que hubo una charla el año pasado de Istio. Lo que aprendimos, alguno de pronto está usando Linkerd o alguien se lanzó a hacer métricas un poquito más divertidas y más interesantes con Prometheus o con Thranos o Grafana
o lo que descubrimos con, con los diferentes ingresos o controladores de acceso. O yo sé, porque lo hemos trabajado con algunos de ustedes, todo el tema que se avanzó y el cariño que ya le cogimos a ser manager, al manejador de certificados dentro de un ecosistema de Kubernetes y se aprendieron cosas muy interesantes. Y cómo funciona el operador que me controla los certificados. Luego, tela que cortar aquí hay mucha y les pido el favor seamos un poquito más abiertos con el conocimiento hacia todo el grupo de BS Soft. Propongamos, aunque no se planteen, no, es que yo dar una charla de 2 horas, eso sí me va a quedar. No, podíamos armar charlitas más corticas y armar de pronto una charla más hablemos de ser manager o del operador de Data Power. El operador de Data Power es algo que he querido que lo trajéramos acá en varias ocasiones y no hemos logrado realmente tenerlo, pero que los que han trabajado con Data Power saben que el operador ofrece unas cosas interesantes. Todo el tema de métricas tiene mucho tele que cortar. El tema de secretos sellados, config maps, eh, variaciones sobre el config maps, facilidades que nos da de pronto Spring para la configuración que de alguna forma uno dice que debo usar una containerización del configurador de Spring para apoyándose en ConfigMap, cómo construyo algo para que me facilite la vida. Hay muchas cosas. Luego, propaganda política, por favor, levanten la mano y ofrézcanse de poder hablar de diferentes temas para que efectivamente estas charlas sean un poquito más como se ha pensado desde el principio, que es nosotros como comunidad de desarrollo, que cada uno va aprendiendo cosas, nos sirvan a todos. Bueno, esta es la agenda. Voy a intentar cubrir los temas que están acá. Obviamente algunos no me va a quedar mucho tiempo y solamente mencionaré por encima. Pero como les decía, vamos nuevamente a las bases. ¿Qué sabemos? ¿Pero qué queremos recordar? Tenemos un control plane y tenemos nuestro plano no de control, sino de data, nuestra carga de trabajo. Dentro de nuestro control plane, ¿qué hay que recordar o qué es importante tener claro? Eh, que esto es una aplicación como las que hacemos. ¿Cómo interactuamos con el control plane? Todos me van a decir, pues con kubectl. Realmente kubectl es un facilitador, es muy cómodo, todos lo estamos utilizando y nos acostumbramos a utilizarlo, pero la realidad es que esta es una aplicación centrada en APIs y la realidad es que la comunicación de kubectl hacia el API server, como su nombre lo indica, es por APIs. Hoy voy a recordar algunas de esas, de cómo invocar los APIs de una forma muy fácil para todos nosotros que estamos acostumbrados a que interactuar con un servicio REST eh, es lo más cómodo, lo más fácil. Obviamente, en la evolución del control plane, vamos a ver que también tenemos algunas funcionalidades que se empiezan a ofrecer más más que en el mundo de REST, en el mundo de gRPC. Y que efectivamente la tendencia es a gRPC empieza a reemplazar ciertos aspectos, pero evidentemente Kubernetes no puede ir tan rápido y la verdad es que más que reemplazar son alternativas que tenemos y gRPC efectivamente debería estar en nuestro foco y en nuestro panorama porque en muchos casos, a pesar de las dificultades de diseño que gRPC ha mostrado y que en el fondo no es que sea eh,
una solución que sea aceptada por toda la comunidad. Hay muchos críticos de gRPC y se transmiten algunas ideas que son ciertas y que son válidas de que gRPC tiene unas fallas importantes, pero nadie va a negar que el desempeño de gRPC es mucho mayor a lo que estamos acostumbrados a ver en lo normal de REST. Pero como sigue siendo REST, Kubernetes, la verdad es que sí es importante entender qué nos puede ofrecer el API de REST y muchas veces entender que inclusive, aunque sean muy difíciles, los swaggers del control plane, recordar que existen. No sé, no sé si ustedes son conscientes de, igual que nosotros construimos contratos de servicio, igual que nosotros construimos nuestros Open API, que intentamos pulir nuestros Open API y que haya una uniformidad, al menos dentro del proyecto, de que nuestros contratos estén bien ordenaditos, bien juiciositos, que tengan una consistencia entre ellos, que sean ordenaditos. Lo mismo sucede en Kubernetes. Kubernetes ha hecho un esfuerzo muy grande por mantener un orden dentro de esos APIs. Eh, Definitivamente ya es un proyecto que lleva años y como todos han metido la pata porque plantean unas cosas y después caen en la cuenta, hombre, no era de pronto de esa forma no era tan modular y vámonos a un mecanismo más modular, voy a explicar de eso en 2 segunditos y han cambiado de estrategia, eso es válido, eso nos pasa a todos y eso es normal. Que nos afecta, claro que nos afecta y nos afecta efectivamente cada vez que vemos que ahora no estoy en la versión 1, no sé, 17, sino que estoy en la versión 1.24 o 23 y efectivamente me hicieron un cambio ahí de la sintaxis del API. Claro, eso nos afecta a todos y todos nos pone a trabajar que los YAML que teníamos son YAML que las tenemos que revisar. Vuelvo a insistir, eso ya lo mencioné en alguna reunión pasada, tenemos que entender que muchos de los YAML que estamos utilizando a veces pueden tener sintaxis antiguas y tenemos que estar en un continuo trabajo por mejorar la sintaxis porque en cualquier momento nos cambian el clúster, la versión de clúster y muchas de las cosas que empiezan a funcionar mal o definitivamente no funcionan ciertos elementos y la realidad es que aunque Kubernetes es muy juicioso en el tema de qué cosas depreca y qué cosas saca de trabajo, a veces los que no somos juiciosos somos nosotros porque a veces nos lanzamos a usar sintaxis que ya está deprecada y que efectivamente, la palabra deprecada no sé si existe en castellano, perdón, obsoleta, pero mensaje para revisar nuestros YAML. Listo. Eh, Recordar, tenemos etcd, una base de datos, llave valor, eh, en el que se guardan todos los elementos persistentes. Tenemos el scheduler de trabajo, tenemos nuestro API, que ahorita vamos a recordar cómo invocamos a este señor. Tenemos nuestros controladores de cloud. Y realmente lo que más me interesa hoy es que hablemos un poquito de lo que tenemos en el mundo que sí nosotros podemos controlar y que efectivamente ahí sí tenemos permisos, que es nuestros nodos, y que tenemos varios jugadores ahí y que a veces no le echamos mano a ciertas capacidades que tiene nuestros nodos y a pesar de que muchas veces es claro, nuestro cliente, llámese Home Center Colombia, llámese Bancolombia Colombia, llámese Transbank Chile, el que sea, realmente no nos va a dar permiso de hacer todo lo que se nos ocurra dentro de un clúster, pero definitivamente sí nos da permiso para tener acceso a a la carga de trabajo. Y en el fondo, eh,
Eso nos permite ciertas funcionalidades que van mucho más allá que simplemente el kubectl log del pod, que posiblemente es lo único que terminamos utilizando, o el describe para ver los eventos. Em, Detallemos un poquito lo que tenemos dentro de nuestros nodos, que es lo que quiero mencionar. Claramente tenemos nuestro kubelet, que es el intermediario entre nuestro control plane, donde está toda pues interactuamos siempre con el API server, interactuamos enviándole operaciones administrativas a, al API server, ya sea con nuestros comandos que hacemos, ya sea con nuestras herramientas o comandos administrativos que la misma infraestructura utiliza. QLED es ciertamente el que centraliza la información administrativa que se transmite al runtime que tenemos en este momento, y en este momento todos estamos en un ecosistema en el que realmente lo que se usa es CRI, que es, pues no hay que ser muy curioso, Container Runtime Interface. La interfase que estamos usando en este momento para todas las versiones de Kubernetes que utilizamos es CRI. Muy probablemente todos están ya en una versión en donde CRI, o la implementación de CRI, utiliza estos runtimes, donde para muchos, por ejemplo, el runtime Docker ya es obsoleto. Pues más que obsoleto, ya lo retiraron porque era obsoleto hace varias versiones, y efectivamente el runtime que de pronto estamos acostumbrados a utilizar en nuestros ambientes de desarrollo ya no es el mismo. Y eso a veces puede ser un problema para nosotros como desarrolladores, porque podemos estarnos acostumbrando a que probamos en ambiente local siempre con Docker, porque no vamos a negar, Docker es más cómodo. Docker Desktop es cómodo, todos lo tenemos instalado. Es más, si la máquina la ayuda a preparar, a todos les dejaba antes yo instalado Docker Desktop. Eh, pero la realidad es que eh, el runtime que estamos utilizando en Kubernetes es otro. Eh, lo definimos nosotros, a veces no, pero la verdad es que el slide que pongo arriba es recordar que de pronto es válido que dentro del ecosistema de pruebas que nos queda más fácil, que es para los que usan Windows, el subsistema WSL2, el subsistema de Linux dentro de Windows. Muy posiblemente el, la solución de usar Containerd, que es la que utiliza también Docker Desktop en este momento, eh, pero Docker Desktop a veces necesita ciertas configuraciones para que use Containerd, dependiendo de la versión. Eh, la verdad es que en nuestros ecosistemas de pronto no estamos usando ni siquiera Containerd, sino que estamos usando CRI-O. Cada vez lo vemos más frecuente. Por ejemplo, CRI-O, como lo empuja Red Hat, muy probablemente en OpenShift lo que estamos corriendo es CRI-O. Y eventualmente uso en el mundo Linux, en el mundo AWS, les recuerdo, todos estos cumplen CRI. Containerd necesita que el container tenga pues el shim ese que llaman shim de Containerd. CRI-O es natural de CRI, por lo tanto pues es el más, en principio debería ser teóricamente de mejor desempeño. Firecracker es de AWS, entonces pues aunque uno no se dé cuenta, si está en NKS, pues por debajo debe estar Firecracker. Y es una implementación que a AWS le interesa seguir moviendo, igual que a él le interesa mover la máquina virtual de ellos, igual que le interesa varios temas que ellos controlan.
gVisor es el de Google, LXD y Rocket. LXD es más de la comunidad de Linux. Rocket ya está medio, pasó a mejor vida. Eh, Luego, esto aunque uno no lo vea directamente, el mensaje es, de pronto en ambiente de desarrollo es bueno que le echemos una miradita para que no estemos funcionando con entornos diferentes o que sean mucho más pesados de lo que nos gustaría, porque no todos tenemos la memoria que nos gustaría tener y a veces un cambio de usar dentro de nuestro entorno interno de desarrollo una versión un poquito más liviana que la de Docker, ya que es una decisión que toma el contenedor, perdón, el contenedor no, EKS o si estamos en AWS o OpenShift, que creo que está usando este y este. La verdad es que puede ser interesante, pero tengo que ir más rápido, si no, no termino. QProxy, una funcionalidad que siempre tenemos. Yo la verdad creo que muchos de nosotros podríamos resolver muchos problemas de bug, de análisis de comportamiento, conociendo un poquito más del proxy de Kubernetes que tenemos dentro de nuestros nodos. En todos los nodos tenemos QProxy, que define tanto condiciones de red, entre comillas, firewall. Nunca cortan el pasto acá y hoy que tengo charla les dio por hacer ruido. Pido disculpas, pero bueno, listo. Bueno, ¿qué tenemos dentro de nuestro nodo? Esto es nuestro nodo, donde tenemos Kubernetes, donde tenemos nuestros pods, donde tenemos nuestros volúmenes, y quiero hablar rápidamente de unos conceptos de Docker, porque a veces creo que es importante recordar esto que es conceptual, básico. Voy a ir muy rápido porque pues efectivamente creo que muchos lo conocen. Recordemos, y que es lo que quiero recordar, ya sea Docker o cualquiera de esos runtimes de los que están allá, todos se utilizan y se apoyan sobre dos funcionalidades fundamentales de Linux: los espacios de nombres de Linux y los cgroups de Linux. Los espacios de nombres limitan lo que vemos, los grupos limitan lo que se puede hacer. Es decir, los espacios de nombres definen o controlan disco, red, visibilidad de las cosas que están en el espacio de nombres. Mientras que el cgroup define, usted no puede usar más de tanto CPU, usted no puede usar tanta memoria, usted tiene acceso a estos dispositivos de hardware. O sea, tenemos dos funcionalidades que son importantes porque a veces en el concepto de tener pods con varios contenedores, que es lo que quiero explicar y por eso es que traje esto, a veces no aprovechamos las posibilidades que tenemos. Es claro que alguien dentro de nuestros clústeres define y vamos a tener el sidecar de Istio, y están bien, pero esa capacidad de tener varios contenedores dentro de mi mismo pod, a veces no aprovechamos los beneficios que pueden tener y es una decisión de diseño, no es una decisión simplemente del sidecar que alguien, porque pues, fue una decisión que no es del desarrollador, sino que es de alguien que controla el clúster, decidió pues pongamos ahí a Envoy, y que Envoy sea el encargado de todo el proxy de tráfico. Eso está muy bien como una decisión global, pero también es importante que nosotros sepamos qué podemos aprovecharnos de eso. Específicamente, lo que tenemos dentro de nuestros pods, ¿qué es? Pues nuestra aplicación, la
El disco que vemos, que es un disco virtual, realmente es un disco que no es eh, el físico de la máquina host, a menos de que yo eh, defina que algo lo voy a utilizar de la máquina host, pero lo normal es que sea definido dentro de la configuración del contenedor, dentro de las capas del contenedor, el montaje de, de, de los file system del sistema operacional, o sea, es en base que tenemos en el from, en la base que utilizamos para construir nuestra imagen, tenemos el montaje de las file system del sistema operacional y tenemos todo lo que montamos adicionalmente, ya sea con nuestro amigo el menos B, los volúmenes que montamos, eh, ya sea con nuestros config map o ya sea con nuestros secretos, que también se entienden como montajes. Eh, el hostname es un hostname por pod. Eh, el ID de proceso es por pod, la red es por pod y el IPC, es decir, la comunicación no por red, sino por procesos internos que tiene mayor desempeño, es por pod. ¿Por qué recuerdo eso? Eh, porque cuando tengo varios contenedores dentro del mismo pod, yo comparto todo eso. Y eso a veces se nos olvida, porque a veces tenemos como la tendencia a pensar un pod, un contenedor, otro pod, otro contenedor, otro pod, otro contenedor, y está bien para muchas cosas, pero en algunos casos podemos apoyarnos en que la comunicación de entre los varios contenedores que tengamos en un pod es localhost, porque no hay diferente IP. Cada pod tiene un IP, claro, eso ya lo sabíamos. Cada pod tiene un IP diferente, por eso en el dibujito que tenemos acá, que es el típico que le gusta a la gente de Kubernetes pintar, tienen esta cosita acá. Cada pod, este tiene el IP 10.10.10.3, esta es la 10.10.10.1 y esta es la 10.10.10.2 y la 10.10.10.4. Claro, uno normalmente no le importa mucho ese 10.10.3. ¿Por qué? Porque uno está acostumbrado a que es el servicio el que resuelve todos esos elementos y que tengo un componente acá que es el servicio que me hace el balanceo y que no tiene que ni siquiera saber que es el 10.10.1 y 10.10.3, sino que pues hace por el selector y el selector simplemente le dice, no, yo voy a hacer balanceo sobre las aplicaciones que se llamen Pepito. Y si esta aplicación se llama Pepito y esta aplicación se llama Pepito, pues yo balanceo esas porque lo hago por selector de label. Eh, pero a veces, cuando estamos haciendo seguimiento de comportamiento, eh, ese modelo de que el servicio, perdón, eh, es suficiente para todo y que la publicación del DNS del servicio, que es bueno que recordemos las políticas de cómo se exponen los servicios y los DNS que tienen incluido e implícito a diferentes niveles, porque sabemos que pues, cada servicio responde a diferentes nombres, eh, pero con una estrategia definida. De todos modos, lo que quiero mencionar es que muchas veces cuando necesitamos hacer debug, se nos olvida que esto es conocible y que efectivamente cuando le damos, voy a aprovechar y mostrar acá. Listo. Bueno, control C. Y, claramente, si se ve o está muy chiquito. Está muy chiquito, ¿no? Listo. Aquí vemos pods. Eh,
efectivamente, pues los que ya les voy a mostrar una instalación divertida, que es la de API C10, que realmente tiene muchos juguetes y que efectivamente era el comentario que yo hacía un rato. Cuando uno trabaja con el sombrero puesto de yo soy ingeniero de confiabilidad y lo que me interesa es hacer que esto funcione bien, la verdad uno aprende unas cosas que cuando está en desarrollo uno se le olvidan que las tiene. Eh, lo que quería mostrar un poco antes de continuar, veamos un pod cualquiera. Aquí tenemos un pod cualquiera. ¿Sí? Eh, pero vamos a darle un kget kubernetes kubectl get eh, este pod que está en el espacio de nombres monitoring. Listo. Ok, ahí tenemos. Voy a ver el YAML, por eso le estoy dando O menos YAML. Y le voy a dar JQ porque me parece más bonito verlo en colorcitos. Miércoles, ¿qué pasó? Ah, es que es YQ. Perdón. Listo. Muy bien, aquí tenemos un pod, que es de lo que estamos hablando, que tiene dentro de sí un, dos, tres contenedores y que tiene un montón de juguetes adicionales y obviamente tiene el status, obviamente que todos los elementos vamos a tener y que me interesa ir un poco más rápido porque yo hablo pues hablo mucho y que quiero recordar qué es lo que tenemos dentro del pod. Una de las cosas que quería mencionar es, claro, este pod aquí que lo estamos viendo y que me está diciendo que efectivamente es un pod con una metadata y con una especificación y con esa especificación dentro unos servicios, unos contenedores. eh, Tenemos efectivamente el nodo en el que nos movemos. eh, Me voy a ir afuera, a la parte menos de los contenedores, sino las cosas que son del pod. Todas estas informaciones que están a este nivel son de pod y que efectivamente realmente a uno se le termina olvidando que uno le puede pedir la información al pod que es compartida para todos esos contenedores que están ahí jugando. Ahora me vuelvo allá, acá, pero caigo en la cuenta de que tengo que ir más rápido porque ahí tengo el reloj horrible mirándome. Listo. Tema importante. Una aclaración. Claro, dentro de nuestros contenedores, en un ecosistema que tenemos dentro, esto es un pod. Cada contenedor, y esto es importante recordarlo, cada contenedor va dentro del mismo namespace de Linux, no namespace de nuestro, de Kubernetes. Pero cada uno sí tiene su propio cgroup. ¿Por qué mencionaba la gráfica anterior? Porque esto a veces se nos olvida. Yo sí tengo control de qué puedo usar para cada contenedor, pero comparto el espacio de nombres de Linux. Por lo tanto, cuando yo estoy poniendo dos contenedores, este y este, dentro de mi mismo espacio, dentro de mi mismo pod, lo que estoy logrando es, si le controlo cuánta memoria y cuánto CPU uso,
pero al mismo tiempo tengo la posibilidad de que tengo esta capacidad de comunicarme, a pesar de que tengo un cgroup, y uno pensaría que mentalmente no, pues un cgroup es un Linux, es como un contenedor y otro es otro contenedor. La realidad es que un pod en Kubernetes funciona de esta forma. Eso hace que podamos seguir teniendo localhost, podamos seguir teniendo invocaciones IPC, es decir, sin pasar por Ethernet, sino comunicaciones internas. Luego, la eficiencia de las comunicaciones entre estos dos jugadores es muy alta, pero sin perder el control de recursos. Eh, Objetos Kubernetes. Los que hemos estado varios años con Kubernetes, recordamos la época en donde uno explicaba esto y uno más o menos veía estos que están acá, que es el típico, que lo voy a hacer, a cerrar esto, voy a darle C, Q, API Resources, que todos estamos acostumbrados a que, cuando se nos olvida los alias de cómo es que, cómo es que son los recursos, eh, cómo es, si quiero consultar eventos es events o event, no, es EV. Si quiero un pod pues pod es cortico y uno no sé, ¿sí? Pero por ejemplo HPA, uno siempre lo escribe como HPA porque pues es muy largo. Pero el mensaje que quiero transmitir aquí es que es un objeto en Kubernetes. Antes era más fácil porque antes eran estos. Eh, la carga de trabajo, nuestros config maps, nuestros secretos, nuestros servicios, y uno más o menos aprendía con estos jugadores. Algunos que son dentro del mundo de espacio de nombres, que son muchos, ¿sí? Otros que están fuera del espacio de nombres, ¿sí? Es decir, son transversales. Obviamente los espacios de nombres pues, están por fuera, los nodos están por fuera, y los volúmenes persistentes, los PBs están por fuera. Pero, claro, con la aparición de los CDRs y la capacidad de tener muchos operadores, esto se nos amplía y se nos vuelve un poco más complejo, porque obviamente no están solamente los que son, digamos, nativos, o los casi nativos, o los internos, que son estos que estoy señalando, sino que empiezan a aparecer otros que efectivamente terminan siendo objetos de mi clúster, tan ciudadanos de primera categoría como estos. Ahora, que fueron instalados dentro de mi Kubernetes por un operador y que efectivamente en el Kubernetes que ustedes están viendo en este momento y que seguramente espero que hagan lo mismo que yo estoy haciendo, efectivamente vamos a tener diferencias. Y claramente cuando hablamos de objetos, no podemos decir, no, es que objetos son solamente los internos, no, todos son objetos. Evidentemente, como aquí tengo una instalación de API Connect, pues tengo un objeto que es API Connect. Y tengo objetos que no son B1, digamos, ¿cuáles son los que plantea Kubernetes? Pues en esencia terminan siendo todos ya son Kubernetes. Y todos siguen la misma idea y orientación de descripción declarativa más que imperativa. ¿Qué es un objeto? Es un registro de intención de lo que quiero lograr. Eh, y eso es bonito verlo también cuando uno empieza a cargar o a registrar operadores dentro de Kubernetes que definen nuevos objetos, pero que son como los pods. ¿Qué es un pod? Es una intención que yo tengo. ¿Qué es un deployment? Una intención de que se monten tantos pods. Luego, la orientación declarativa que la quiero recordar es, yo no digo qué tiene que hacer, yo digo qué quiero lograr.
y yo le digo a Kubernetes, por favor, em, yo quiero lograr un deployment y el deployment me debe subir tres eh, instancias, por ejemplo acá, eh, de pronto necesito aquí dos instancias de Core DNS. Perfecto, chévere, todos están contentos. Eh, pero esa es la intención, eh, que sea este o que este se muera y que pues, vuelva a montar otro. Pues, no, todos ya nos sabemos que en Kubernetes es de intenciones. La intención que yo quiero es eso. Los operadores también. Cuando uno instala un operador, por ejemplo, un operador de Data Power, yo le estoy diciendo, operador de Data Power, mi intención es tener es construir este Data Power y el operador me ayuda a que eso se dé y va a estar luchando hasta que se dé. Es decir, el proceso de construir el Data Power es también una intención. Claramente, después, cuando yo ya tenga mi pod, la intención es que esté el data power arriba, o los dos data power, o los tres. Claro, claro, claro. Pero yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de las intenciones, también de la construcción. Es decir, el operador se encarga de montarme unas cosas y ponérmelas a disposición. Y él va a estar luchando por tener eso. Los que han tenido que instalar productos grandes como estos ya lo tienen muy claro de que yo le pregunto al operador, operador, ¿cómo va su intento de montarlo? Y él se puede demorar un rato ahí dándole. Eso para, usted, para los que están en el día a día de desarrollo de pronto no es muy útil, pero la verdad es que, porque uno dice, no, es que es simplemente un pod lo que sube. Pero las cosas empiezan a complicarse y empiezo a necesitar que no solamente yo subo el pod, sino que tengo una estrategia de Blue Green y entonces, hombre, se empieza a complicar la cosa porque no es solo subir mi, mi nuevo pod, mi nuevo deployment, mi nuevo app.yaml. Es listo. ¿Y cómo voy a hacer el cambio del servicio? Porque el servicio voy a mantener el mismo servicio. Sí, pero entonces lo voy a direccionar a la nueva versión. Sí. ¿Y cómo lo voy a hacer? De pronto por un label de selector. Ah, caramba. ¿Y quién va a hacer eso? ¿Quién es el inteligente que hace esa cosa? No, un scriptcito, un scriptcito. De pronto, ¿por qué no tengo un objeto dentro de mi ecosistema que me apoye en la construcción efectivamente de esos pasos de despliegue? Y eso es lo que nos ofrecen los operadores. Y un operador no está tan lejos de lo que uno cree, de que eso solamente lo hace IBM o lo hacen la gente de open source que tiene mucho tiempo libre. No, la verdad es que se pueden construir operadores para que me ayuden a desplegar mi aplicación. Eh, un registro de intención es un objeto y el objeto plantea un API en Kubernetes. Eso lo quiero mencionar ya. Listo. Hay un objeto Kubernetes tiene dos aspectos, la especificación y el estatus. Cuando, cuando, y es lo que nosotros normalmente trabajamos, digamos que creo que el 90% de ustedes lo que le manda a Kubernetes es un deployment. Eh, y efectivamente, ¿qué sucede cuando le mando el YAML? Todos sabemos que con kubectl-f le mando un archivito que es mi YAML o manifiesto, que sigue el orden AKMS que yo les siempre, si ustedes me han oído hablar de entrenamiento o han estado conmigo en algún entrenamiento, siempre les repito AKMS porque es API, Kind, metadata y especificación. Y uno ya se acostumbra a que en API version dice esto y uno a veces solamente ve la parte de la versión. Pero recuerden que es API. ¿Qué significa eso? Que los objetos se representan como como hemos aprendido que son las cosas en el mundo API. En el mundo API las cosas tienen una referenciación, recuerden los constraints de la arquitectura de REST. Eh, ¿Se acuerdan que dentro de uno de los constraints, que es el constraint de vocación uniforme, la identidad
del recurso está en el request. Y que muchas veces decimos la identidad del recurso está en el URL, en el path. Eh, Eso es cierto en el mundo Kubernetes porque Kubernetes adoptó REST. Eh, pero a veces a uno se le olvida y simplemente dice, no, es que simplemente es la versión y lo único que yo miro, y voy a hacer lo único que yo miro normalmente es B1 o es alfa o es beta o es cuál. Estoy usando sintaxis vieja o estoy usando sintaxis nueva para poder ir a mirar en la documentación de sintaxis, de saber, es que aquí spec se llama de esta forma y en el template se llama de esta forma y de pronto cambiaron unos nombrecitos y tengo dos o tres opciones más en la versión 1 que en la versión beta. Pero la realidad es que API Version, les quiero recordar que define que las cosas son así. APIs, apps B1, namespace está acá, el nombre de mi namespace está acá. Recuerden que muchas veces hablamos cuando estamos diseñando servicios REST que tenemos eh, unos patrones de construcción del URL. Y en ese patrón de construcción del URL decimos que esto es una colección, el identificador dentro de mi colección, una subcolección, el identificador dentro de mi subcolección. Eso es todos los que hemos trabajado en REST o he diseñado REST, seguimos un poquito ese patrón. En el Bancolombia a veces le introducen una cosa que son las acciones, que fue una propuesta que en ese momento lo evaluamos y nos pareció interesante y al final se aceptó como una decisión del banco de las acciones para tener la opción más concreta. Pero efectivamente el objetivo en esa época fue, pero deberíamos cuidar que las acciones son un diccionario de acciones más limitado y efectivamente que se conozcan. No sé cómo ha evolucionado eso, porque eso fue desde la época de Bancolombia B1. Yo creo que estamos en Bancolombia B4, B6, no me acuerdo. Ha pasado mucha agua para los que estén en el mundo de servicio, de integración. Pero con esto ustedes ya se dan cuenta, ¿qué es el namespace? Es simplemente una cosa que se agrega en el path. Por eso es que kubectl necesita el menos n para poder saber que lo que le estoy pidiendo es los deployments o es el pod. ¿Cómo consulto la lista de pods? Pues invocándola. Voy a hacer una invocación que me gusta a mí mucho, pues de vez en cuando. Saber cuál es el path del que estoy realmente invocando. Si ustedes le dan, denle, si están con un Kubernetes, kubectl API Resource, que es el que entrega la lista de todos los recursos, y le dan el -b6, recuerden, ese verbose 6 muestra el tráfico API. Háganle, denle en el ambiente en el que tengan en este momento. Yo le voy a dar efectivamente un K API Resource -b6. Obviamente le pueden dar B5 si les da pereza, pues listo. Y aquí lo que vimos es que para sacar esta lista que nos va a mostrar nuestros objetos, él tuvo que, vamos a ponerlo más pequeñito, perdón, se engoriló el tamaño. Muy bien. Listo. Aquí vemos efectivamente que hay unos APIs que empiezan perdón, que hay unos URLs que se plantean y que se definen que tenemos. ¿Por qué tuvo que llamar todos esos? Porque encontró un montón de objetos. Y como
hay unos objetos, un pod, es algo que se conoce, que existe, pero hay otros que él no sabía que existía, pues los está descubriendo porque yo le estoy pidiendo precisamente que me diga la lista de todos los objetos y efectivamente él aquí me está diciendo varias cosas que son muy importantes. Uno, que él está utilizando el contexto que encontró dentro de mi archivo de config. Por eso el B6 a veces es útil porque a veces uno se confunde y puede tener varios .cube config. Recuerden que ese es el archivo que tiene la definición de con qué clúster voy a conectarme y cuál es el espacio de nombres que me interesa tenerlo como default. Eh, yo a veces veo, cuando los veo trabajar a ustedes, que a veces ustedes están siempre en el mismo espacio de nombres y uno es perezoso y a veces no mete el espacio de nombres dentro del config. Eh, y siempre está con el menos "-n", el menos "n", el menos "n". Recuerden que eso se puede incluir dentro del config, dentro del contexto del config. Pero bueno, eh, aquí lo que estoy planteando es que eh, realmente recordar que existe y que las cosas eh, que tenemos dentro de Kubernetes son extendibles. Y no solamente son extendibles, sino que son consistentes y que esa consistencia la puede evolucionar tanto la misma gente de Kubernetes como muchos otros. Eso es valioso porque nos logra crear un entorno, un ecosistema mucho más rico de lo que uno a veces eh, valora. Y el mensaje fundamental de todo lo que estoy diciendo es, hombre, app.yaml es desaprovechar muchas de las cosas que nos da Kubernetes. Y la verdad es que pensar que todo es deployment es perder oportunidad de hacer cosas más simples, más fáciles y no necesariamente cargar con tanto trabajo como a veces lo hacemos. Y el echar mano de extensiones de Kubernetes y saber que esas extensiones efectivamente las podemos trabajar de una forma relativamente simple eh, es bonito. Eh, les voy a mostrar una cosa que a veces yo uso muy de vez en cuando, pero que la verdad es que preparando esta charla dije, hombre, bueno que los jóvenes que apenas están arrancando con Kubernetes lo conozcan. Obviamente, kubectl tiene varios verbos que son valiosísimos. Y uno está acostumbrado a que el verbo kubectl, que entre otras cosas les recuerdo, yo, pues, yo soy perezoso, entonces kubectl hago un alias, ¿sí? Alias que podría inclusive tener el espacio de nombres. Entonces, cuando yo diga acá es kubectl. Claro, el get es la cosa que usamos todo continuamente, es el verbo casi de todo. De mpods, ¿en qué espacio de nombres? En el de monitoreo, chévere. Eso ya lo sabemos, todos lo conocemos, pero el get da cualquier cosa y tenemos muchos objetos. Eh, hay una forma de obtener get de todo. ¿Cómo así? El get de menos menos row que pide efectivamente un parámetro. Ese parámetro estoy a un nivel de ni siquiera de objeto, sino deme los, deme los APIs que hay. Eh, porque pues estamos interactuando contra quién, estamos interactuando contra nuestro proveedor de Kubernetes. Nuestro proveedor de Kubernetes este Kubernetes, este clúster está extendido porque tiene ACME, tiene el manejador de certificados. Obviamente es nativo, es el natural. Recuerden, los que tienen interrogantes fuera como se hacía antes. Hoy por hoy la tendencia es
APIs, ¿sí? Digamos que las nuevas versiones, todos los objetos deberían vivir dentro de APIs. Eh, Aquí ven unos que son propios de la gente de Kubernetes, pero definieron, no, metámoslo en Kubernetes porque esto es de monitoreo, ¿sí? Metámoslo en Kubernetes, pero estos son extensiones. Metámoslo en Kubernetes, pero estos son registros. El entender el mapa de todos estos juguetes que tenemos, estas son para aplicaciones, estas son para Bash. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de... Tengo que ir más rápido para poder hablar. Hoy vamos a hablar de estos jugadores que son muy valiosos y que a veces uno los pasa por alto y uno termina teniendo carga de trabajo usando pods. Claro, tienen que ser pods porque es carga de trabajo, pero pods que deberían funcionar en un modelo más de batch. Listo. Muy bien. Tengo que ir más rápido porque si no me coge la menguante. Quería recordar esto. Esto es lo que estábamos viendo hace dos ratitos, cuando acá les estoy recordando que hay un montón de cosas dentro de APIs. APIs tiene eventos, APIs tiene batch, API tiene apps, API tiene solo APIs. Eh, entonces, cosas para los que son más curiosos, si ustedes dan, por ejemplo, démosle este, ¿sí? Recuerden, estos son APIs, que siguen el orden de los APIs, ¿sí? Chis, chis. Entonces, efectivamente, aquí le estoy dando cada uno de estos para ver, para obtener información y metadata de qué me están hablando acá. Ah, de APIs, apps. Y si le doy el slash, lo que estoy, perdón. Lo que estoy viendo son los recursos internos que puedo tener dentro de cada uno de esos distribuciones del API. Bueno, pero tengo, ¿qué objetos tengo? Tengo los built-in. Esta gráfica me gusta porque pues, efectivamente yo no conocía, la descubrí esta semana. Eh, Tengo los API V1, los API Extension, los agregados que son agregados efectivamente, que son construidos por otras empresas, los de registro, y tenemos todos los custom, los que me exponen y extienden la capacidad. Claramente nos deberíamos sentir confortables hablando de estos que tenemos acá y específicamente del que vamos a hablar hoy mucho más que cualquier otro, que aquí tenemos nuestro pod. Pero efectivamente el recordar que tenemos todo este espectro amplio eh, es valioso y que efectivamente tenemos muchos más recursos y cuando hablamos de un objeto app de Kubernetes, no solamente estamos hablando de pods o de servicios, eh, sino que es un ecosistema mucho más modular que en esa modularidad hay que aprovecharla para venderle a nuestros clientes la ventaja, pues que este modelo les permite ir evolucionando en su Kubernetes y que no es una cosa que instalaron y lo dejaron quieto y que no me instalen nada nuevo, sino que efectivamente podemos ir aprovechando muchos más servicios. Bueno, me muevo rápido porque si no, no alcanzo nunca. Sí, acá MS, aquí lo que quería mostrar era que vamos a tener finalmente, vamos a tener que claro, nuestros objetos, nodos, pod, deployment, config más, servicio, que son los, digamos, B1, ¿sí? Los grisecitos de arriba, eh, eh, efectivamente, eh,
son lo que nuestros YAML tradicionalmente le mandan a Kubernetes. ¿Qué hacemos nosotros? Creamos nuestro YAML o usamos un YAML que alguien ya nos dejó. No vamos a hacer carreta, ¿no? ¿Quién de ustedes se pone a hacer un YAML desde cero? Nadie. Todos llegamos a una célula, ya sea que la estemos construyendo o que ya está construida, y nos dicen, ahí está el YAML pintado. Si llegamos a Sodema, que es más pulido, ahí tiene el chart de Helm pintado. Pero la realidad es que son muy poquitas cosas las que tradicionalmente eh, cambiamos nosotros. Lo normal es que nosotros modificamos en el pipeline el YAML, mandamos el YAML, que es nuestro estado deseado, esa intención que planteamos, definimos también la metadata para que efectivamente tengamos referenciaciones y mecanismos de identificación claros. La metadata de tipo que evidentemente define es el A, eh, y el K, A, K, eh, M y S. Y claramente tenemos el, el- el elemento de estatus que vamos a revisar a continuación, porque es muy valioso para nosotros como personas que construimos soluciones, que le mandamos el verdecito, que definimos también eso, pero que tenemos que estar muy claros en qué es el objeto de estatus que aparece ahí, porque a veces ni siquiera tenemos un orden claro de cómo leerlo. Entonces, hoy vamos a intentar recordar cómo se lee un estatus, qué partes tiene un estatus y por qué es valioso conocerlos de forma previa para que efectivamente los, todos los archivitos, todos los YAMLcitos, sepamos cómo cada uno de los controladores es responsable de generar tanto la ejecución como reportar esa ejecución a través de los estatus. Y cuando hablo de los controladores, quería recordar nuestro YAML, nuestros archivitos YAML que le damos kubectl-f y el archivito YAML, y el archivito YAML tiene dentro de nuestro documento el A y el K, que es la API, y el K, el kind, y tiene después nuestra especificación. Efectivamente, el A y el K definen qué controlador lo va a responder. ¿Cuáles son los controladores que deberíamos conocer y tenernos mucha confianza? Sabemos que son extendibles, porque pues efectivamente ya nos dimos cuenta y revisamos con lo que acabamos de ver que, uy, controladores van a aparecer una tonelada, pero efectivamente los que fundamentalmente deberíamos conocer son los controladores nativos, los deployment, los replica set, los stateful set, los daemon set, los jobs. Eh, bueno, este no es un controlador como tal, es el que limpia los jobs. Este no debería haber aparecido acá. Cron Job y Replication Controller. Voy a explicar esto, que creo que los que llevan un ratico con Kubernetes de pronto lo tienen más claro, pero no todos de pronto lo valoran así porque, insisto, como muchas veces caminamos por imitación, y eso no tiene nada de malo, ¿qué nos entregan a nosotros? Un archivito con el deployment, con el servicio, con el HPA, y ya, tan contentos todos. Y ese es el primer archivito. Y el otro archivito es el archivito eh, de nuestro ingres. Y, eh, y ya, esa es la configuración como de exposición. Y esta es la configuración de despliegue. Pero efectivamente es importante que entendamos que cada controladorcito de estos nos puede aportar cosas. ¿Para qué? Para no ponernos a que todo es necesariamente construido por este controlador, porque hay controladores que aportan ciertas funcionalidades que a uno se le pueden olvidar. Por ejemplo, el tema y es un pod, voy a poner un ejemplo típico. Eh, claro, va a ser un trabajo, pero a veces hay trabajos que yo quiero que se hagan. eh, si se cae el pod, que continúe, pero efectivamente cuando termine ya no lo necesito arriba. eh,
y a veces uno se lanza a hacerlos con deployments. ¿Por qué? Porque pues es lo que tiene. Pero eso cuadraría más con un job. Eh, y ni siquiera estoy hablando de un cron job que tiene efectivamente que se despierte a las 4 de la madrugada a hacerlo, ¿no? Algo que pues es una ejecución. ¿Y vamos a recordar un poquito qué hace cada uno de estos? Todos en el fondo terminan lanzando un pod. Por lo tanto, el spec del pod y el template del pod siempre es importante conocerlo y saber qué cosas realmente, a pesar de que yo lo que monte sea uno de estos y que casi nunca uno ve un archivo de pod, uno lo ve dentro de cada uno de estos archivos, pero no lo ve por afuera, porque pues le pide al controlador que al final del día pues lance el pod, pero no lo da más que por un template dentro de cada uno de estos jugadores. Eh, Sin embargo, es importante recordar que la especificación de pod tiene un montón de juguetes que son muy valiosos y que efectivamente uno se, se orienta a que como, claro, en mi YAML es app.yaml y lo que hace es que este define este y que este define este, eh, y de pronto en ese contexto hay algunas funcionalidades de acá que realmente no aportan mucho valor, no implica que siempre yo tengo que construirlo de esta forma. Eh, Claramente, como estábamos mencionando, el pod podría tener por dentro varios contenedores y esos contenedores efectivamente son una parte integral importantísima. Pero aquí, como recordamos, quise traer esta gráfica para recordar algunos de los elementos, el ciclo de vida, el cambio que yo puedo hacer del ciclo de vida, el cambio del hostname, la información de nivel externa. Y dentro del contenedor, efectivamente, las definiciones de imágenes, entry point que uno puede cambiar, los puertos, pues que es documental, de documentación solamente, pero las variables de ambiente, volúmenes, recursos, el ciclo de vida, el contexto de seguridad, debugging y los contenedores efímeros, porque me gustaría hacer un poll aquí. De ¿quiénes han estado usando los contenedores efímeros? Esos son interesantes y muy útiles para hacer ciertas acciones sobre mis pods, porque el pod va a tener varios contenedores, unos estáticos, unos que se mantienen ahí y otros que son solamente por un ratico. O sea, yo puedo tener un contenedor mientras estoy subiendo, o puedo definir cosas que se hagan al inicio del pod, pero después ya no. Eh, Vamos a hablar hoy, por ejemplo, voy a mostrar un poquito de los contenedores efímeros que pueden ser muy útiles para labores de debug, pero también para preparar y organizar cosas que yo necesito que se den o asegurar que se den. Eh, claro, mm, el pod en sí es lo que uno está acostumbrado a consultar, porque sea como sea que uno lo lanza, uno sabe que uno lanzó un deployment, pero pues normalmente uno lo que consulta después, o lo que dice get, o lo que dice describe, es el pod. Pero hablemos de los diferentes controladores. Rápido, el deployment, que ya lo conocemos, digamos aquí estoy mandando un kubectl -apply -f y este deployment está en internet, entonces se puede invocar los que tengan ahí de pronto un ecosistema de Kubernetes, pueden lanzar este y efectivamente lo que van a ver es que este Nginx se espera 3 eh, y efectivamente arranca sin los 3. ¿Qué nos proporciona Deployment Replica Set? Eh, Efectivamente, aparte del template, que es lo que define el pod, el conjunto de réplicas, y efectivamente les quería recordar un comando que es válido que lo tengamos, que es la operación, que es cómo está haciendo el rollout, cómo está haciendo el despliegue real y cómo estoy viendo el estatus de las cosas que están sucediendo para subir realmente mis 3 eh, templates, porque pues no son mis 3 contenedores. Pues, ¿sí? Esto aquí estoy viendo
la información del deployment. Cuando ya tenga cada pod, yo también le voy a poder dar efectivamente la consulta de el pod con cuántos contenedores quedó. Eh, pero esto nos lleva a hablar de... Ah, bueno, tiras. Yo pensé que iba a hablar de los eventos, pero se ve que no. Rápido. Otro controlador, el job. El job es interesante porque me va a permitir lanzar tareas que efectivamente yo necesito que se ejecuten, pero en cuanto se ejecutan, este señor se puede dormir y ya terminó. Tiene la gran ventaja, a diferencia del deployment, que él va a asegurar que la tarea se haga. ¿Cómo así? Sí, a ver, cuando uno está trabajando con deployments y cree que todo lo hace por deployment, al deployment no le interesa que se haga una tarea. Al deployment le interesa que el pod quede arriba. Por lo tanto, para él no hay un control de completitud de la cosa. Es decir, uno puede hacer no sé, que el deployment ejecute unos scripts de limpieza o de captura de archivos o que mueva cosas. Pero si se cae, el deployment se sube otra vez, porque pues para eso está Kubernetes, pero él no va a intentar continuar la tarea, mientras que el job sí, el job tiene el concepto de tarea, de tengo que realizar esta tarea y efectivamente eh, me va a permitir definir tanto cuántas acciones completas logré yo tener eh, y me va a reportar efectivamente después cuántos se completaron. Ese concepto, a veces uno dice, hombre, la verdad es que mi labor, mi implementación debería apoyarse en eso. No estoy sin decir que cada cosa tiene su espacio. Un job tiene su espacio, una lambda tiene su espacio, pero a veces los jobs dentro del mundo Kubernetes tienen más sentido que una lambda. No todo es función, no todo es job. Hay jobs que deberían ser lambdas y hay lambdas que deberían ser jobs. Pero es el concepto de tener cosas completas, de reintentos, de backoff, límites de intentos de ejecución, de que si se me cayó lo levanto en otro nodo, de contar cuántas veces me lanzo a intentar resolverlo. Aquí estoy diciendo que 4 veces intento eh, ejecutar esto, pues que es calcular pi hasta 2000 dígitos y efectivamente se puede demorar un rato, pero efectivamente si este se muere, es, efectivamente, en este caso, eh, pues que es solo cálculo, pues si lo vuelve a lanzar, vuelve a arrancar desde cero, pero evidentemente eso es más del programador. ¿Qué acción tengo para asegurar la completitud de mi labor? Aquí, por ejemplo, menciono varios temas que 12, se necesitan que se completen 12 invocaciones de esto con paralelismo de 3. ¿Qué quiero mostrar con esto? Ah, que aprendamos que tiene paralelismo. No, que hay mucha más riqueza de lo que me permite si el controlador es el deployment. Eh, el cron job, uno normalmente lo único que mira es el schedule, pero tiene también la capacidad, cron job es un job, por lo tanto él también controla el tema de lo que estábamos hablando acá. Yo puedo hacer que tenga paralelismo, que tenga conteo de control de back-off limit, que tenga conteo de qué tantos completos tengo, las políticas de failure del pod, eh, que son diferentes a la de deployment, que es, insisto, el gran mensaje que quiero recordarles. Tenemos varios controladores, no todo es deployment. El stateful set, que uno lo nota porque queda más, porque pues, evidentemente sale. Porque sale
simplemente el contadorcito y uno dice, ah, un stateful set, ah, otro stateful set, ah, y en cambio no tiene ese número. Pero que uno efectivamente valore el aporte que me puede dar un stateful set de tener las cosas más ordenadas, a veces de pronto no. Y de pronto sí es valioso saber cuántas instancias tengo y que esas instancias tienen un orden y ese orden se controla y hay afinidad entre las invocaciones hacia los elementos que yo tengo y que la persistencia que yo le doy, de pronto un volumen que yo le doy a un stateful set es más ordenado y estructurado y que tengo políticas bueno, y cuando acabo ese stateful set, ¿qué hago con la persistencia? La dejo ahí para que cuando suba otra vez el cero encuentre al cero y el uno encuentre al uno y que no haya mezclas, porque cuando tengo un deployment, pues, pues obviamente los volúmenes que tengo, eh, pues, pues sí, se solicita el volumen, pero el volumen no queda ordenado ni estructurado y por lo tanto, si resucito el cero, eh, pues tiene sentido que el cero está asociado a algo y efectivamente tengo control. Esas cosas es valioso que recordemos el valor que nos puede proporcionar y muchas veces lo logramos a través de la sintaxis, de solo ver la sintaxis, de ver, hombre, claro, aquí tengo un stateful set que tiene unos elementos que uno dice, perfecto, aquí tengo el Nginx, aquí tengo el volumen, este volumen va a estar acoplado de forma que si este es web cero, web uno, web 2 va a tener volumen ordenadito y cada uno va a tener su storage, perdón, eh, y que efectivamente la exposición hacia la calle de esto a través del servicio pues tiene que ser ordenadita también, es decir, no es, no es como en un servicio tradicional que él balancea y le da lo mismo uno, pues una eléctrica FF que otra eléctrica, pues cuando digo eléctrica son estos cositos, pues él balancea simplemente por el label, esto implementó, aquí hay dos que implementaron lo mismo, bueno, este no, aquí dice que hay dos contenedores sobre este, pero veamos alguno que esté. Es que este no tiene mucha escalabilidad. Sí, este no tiene. Cada cosa está una vez. Porque este es del laboratorio. Bueno. Pero acá sí tenemos que son servicios ordenaditos. Este tema del clúster IP, efectivamente el servicio apunta a cada cosa, a web cero, a web uno o a web 2. Listo. No le voy a gastar más tiempo. Lo que sí me gustaría recordarles es el tema de estatus y eventos. Eh, claro, tenemos nuestro YAML. Tenemos nuestro YAML. Vamos a mostrar un YAML. No pude mostrar el YAML. Listo. Es el típico app.yaml de Bancolombia que tiene el service, que tiene el deployment, que tiene un template que normalmente nadie cambia y que la verdad es que el mensaje de todo esto es, pues sí, es que hay muchas cosas que sí podrían ser diferentes. Un container tiene nombre, imagen, recursos, la memoria, los puertos, las variables de ambiente que muy probablemente están aquí ya cableadas porque pues en este proyecto, los proofs, que los vamos a mencionar dentro de un ratito, el HPA y se acabó. Eh, ¿Está mal? No, pero que puede aprovechar más cosas, claro. Eh, Cuando yo lanzo esto, efectivamente, aparte de la especificación, mi objeto va a tener, es lo que quiero mostrar acá, va a tener eh, tanto
los eventos, que los vamos a recordar dentro de un momento, ya mismo, como las condiciones. Eh, Normalmente, y voy a ser sincero con lo que yo hago, lo único, sí, yo tiendo a querer ver los eventos y voy simplemente a pillarme los eventos que son de error y solamente cuando hay alguna cosa acá yo miro estos. Pero es bueno recordar que las condiciones son un elemento fundamental de nuestro objeto status. Eh, las condiciones tienen un valor que es true o false, eh, y la lista de condiciones dependen del controlador. Es decir, cada controlador, estos son los eventos, pero vamos, eco. Cada controlador define sus propias condiciones y cada condición debería terminar en true. El false es temporal, por lo tanto el false es totalmente válido que se dé durante el proceso de inicialización, pero esta gráfica me parece que es valiosa. Los pods, ¿cuántas condiciones tienen? 5. Entonces, esta línea que está acá, está acá, eh, realmente el grep condition menos A5 funciona sobre pods porque son 5. Vamos a ejecutarlo rápidamente. ¿Dónde está el día 5? Ayer lo hice. Bueno, no importa. Listo. Vamos a describe the pod y vamos a escoger un pod describe. Perdón. Ya me acordé que estaba haciendo. Listo. Aquí tenemos y de este pod, bueno, de este, como ven, es un 0, es un stateful set. Démosle a ese, listo. Entonces, ahora sí. Bueno, lo voy a mandar solo. Menos n. Listo. Ahí está nuestro documento. Y cuando le damos que tiene efectivamente las condiciones, tiene los eventos, que en este caso es none, tiene el calidad de servicio, best effort, pero lo que me interesa en este momento es simplemente recordar que esta partecita de todo el describe es muy valiosa y que a veces es bonito tener ya listas, no todo el describe y verlo todo, sino darle el grep de condiciones. Y el A5 es que muestre las 5 líneas después de condiciones. Luego pues se ve así. Entonces uno a veces puede hacer scriptsitos para simplemente cambiarle el nombre del pod o hacer un for de todos para ir viendo mis condiciones. Aquí en este que estamos pidiendo un describe de un pod, tiene initialized, ready, container y pod schedule. Cada cosa tiene los suyos, pero efectivamente nos permite
ir viendo cómo va evolucionando cuando lanzamos nuestro proyecto, de pronto, o nuestro YAML. Efectivamente vemos que ya pasó por inicialización, ya pasó por container ready, ya pasó por programado, bueno, programado era el primero, y ya llegó a ready y ya estamos contentos, y efectivamente el poder ver un poco cómo se va dando la evolución es importante para también identificar dónde, si tengo una falla, dónde se dio. Fue en la en la programación normalmente es que simplemente leyó el YAML. En la inicialización es que ya efectivamente asignó recursos. En el container ready efectivamente es que ya los containers empezaron a funcionar y los N containers que yo pueda tener están trabajando. Y ready es que ya tengo efectivamente todos eh, la funcionalidad ya se, ya, ya se puede invocar. Eh, Listo. Quería hablar de cuando estamos analizando esto, la evolución que vamos teniendo acá. Uno puede descubrir, bueno, ya le hice este, ya le hice este, estamos en ready y pum, no, nunca pasa a true. Eh, Eso lanza un evento muy chévere, pero co- ¿cómo puedo ayudar a hacer debug o análisis de qué puede suceder? Eh, si el container, obviamente uno puede pedirle logs, y si el container se murió, lo máximo que uno puede decirle es, denme el log menos "-p", el previo. ¿Se acuerdan? El menos "-p" es lo que uno manda cuando quiere ver, no quiero ver el log del que se murió porque ya no está, y pues el menos "-p" del intento de subir ese pod. Eh, y pues va a ver el sistema out del contenedor que está ahí. Y si son varios contenedores, pues me va a pedir en cuál contenedor quería leer los logs. Pero a veces a uno le gustaría poder entrar al contenedor. Claramente uno lo puede hacer si el contenedor subió. Si el contenedor subió, uno puede mandar un exec. Claro, les recuerdo a los que no lo sepan, igual que en Docker, que uno se puede meter dentro de un pod, eh, y específicamente meterse dentro de un contenedor, porque el contenedor tiene un sistema operacional y uno puede entrar a ese sistema operacional y efectivamente puede hacer cositas ahí. Eh, la pregunta es, ¿y si el contenedor no subió, qué hago? Estoy frito, porque efectivamente no me da tiempo de meterme a, a hacer un ping o a ver si los recursos están no sé qué cosas. Entonces, para resolver ese problema, existen los contenedores efímeros. Ustedes en el deployment definen su contenedor o sus contenedores, definen el servicio, eso es el normal. Y efectivamente arriba voy a tener contenedor 1, que de pronto expone un puerto, contenedor 2, que de pronto puede ser el, el, el sidecar chiquito de Envoy. Vale. Recu Recordamos que el pod es una única máquina. Recordamos que los recursos de contenedor 1 y contenedor 2 sí están controlados. Cada uno tiene memoria diferente, cada uno tiene CPU diferente. Pero se ven dentro del espacio de nombres de Linux como una misma máquina. Listo. Pero si se muere uno, ¿qué hago? kubectl debug -it. IT es el que seguramente conocen algunos, que es lo mismo que sucede en Docker, que yo quiero darle comandos por línea, por iterativo y TTY. Le puedo dar kubectl debug -it el nombre del pod, y esa maravilla lo que hace es que pone un contenedor aquí, uno adicional, efímero, para poder, como estoy en la misma máquina, yo puedo ver, puedo hacer pings, puedo hacer verificación de cómo está el disco, de qué me montó y qué no me montó, de comunicarme a través de 127.0 de loopback.
La verdad es que esto les recomiendo que le echen una mirada y hagan algún laboratorio de chiquito, porque, porque es, si no, uno tiene que hacer maromas en el pipeline de meter un contenedor para ver qué es lo que está sucediendo y después devolver otra vez el pipeline y hacer cambios que son más fuertes. Mientras que esto, si a ustedes les dan permiso de kubectl, la verdad es que sí, pueden montar un... Aquí está montando un VCBox, pero ustedes podrían decir, no, es que aquí no tiene CUR, aquí no tiene... ¿Qué les pasa? Muchas veces uno usa base de contenedor, un sistema operacional ahí chichipato Alpine, pues no, yo le tengo mucho cariño al Alpine, pero que a veces no tiene ni siquiera ifconfig. Y entonces uno dice, ¿y qué tiene esta cosa? ¿Y, cómo? Y, y muchas veces uno sufre porque evidentemente uno no va a dañar el sistema operacional de acá metiéndole ruido o metiéndole herramientas de seguimiento de fallas o voy a hacer un DOM de no sé qué cosas. Eh, la verdad es que uno puede tener su Ubuntu grandote y se lo enchufa un ratico nada más. Y ahí tiene sus juguetes de análisis de tráfico, sus juguetes de ping, de evaluación del DNS, todas esas cosas que uno a veces echa de menos cuando está en el contenedor, que yo creo que los que han tenido que lidiar con problemas dentro de Kubernetes saben que uno a veces logra entrar, pero pues está muy limitadito porque ya no tiene casi nada. Luego, esta opción, guárdenla por ahí porque sí es bonita. Y antes estaba la versión 21, estaba como, bueno, no, mentira, ahora no recuerdo qué versión. Eso apareció y está como en alfa o en beta y había que prenderlo. Eso ya, desde hace ya varias versiones está como estable y el kubectl debug, pruébenlo en el entorno en el que ustedes están. Efectivamente debería permitirles a ustedes montar un contenedor más sobre un pod. Obviamente, en cuanto ustedes maten ese, pues sube bien, sube sin el VCOS o sin el Ubuntu que a ustedes se les ocurrió. Bueno, eh, operaciones, eso mismo, pero no efímero, sino organizado, lo puedo hacer. También puedo tener contenedores de inicialización. Y eso tampoco creo que yo no lo he visto que nadie lo esté usando. Pero puede ser muy interesante. Puede ser interesante que yo en mi podcito, donde tengo un contenedor, que es el que hace el trabajo real, yo tenga un podcito que efectivamente lo voy a tener ahí, que es para hacer algunas cosas, por ejemplo, para probar que funcione algo, que tenga salida hacia donde quiero necesitar, que limpie unos directorios, que haga cosas que efectivamente, recuerden que este funciona en la misma máquina conceptualmente que este otro. Entonces, este puede limpiar disco, puede hacer backup, puede hacer cosas interesantes que ustedes saben que se van a hacer solamente cuando se inicie el contenedor. Luego le puede dar mucho control a ustedes el tema de poner esa cosa a funcionar y efectivamente ese container es solamente de inicialización. Después no carga trabajo ni genera nada, ya hizo su trabajo y ya. Eh, yo no he mirado bien si él desaparece, pero pues no debería. Procesador al menos no consume, disco no sé, es posible que sí. Eh, y esto tiene mucho que ver con salud. ¿Qué hora es? ¿Esto es hasta las 10? Miércoles. Listo. Eh, me cogió la noche. Estrategias de reinicio y los proofs. Voy a hablar 2 segunditos de los proofs. En estos días alguien tenía un problema eh, y efectivamente, ¿cuál era el problema? Que no había problema, pero no subía el pod, eh, el contenedor. O sea, el pod se mantenía reiniciando tan y en el fondo, ¿qué pasaba?
hay que entender lo que pretenden hacer los proofs. Primero, hay cuatro tipos de proofs. Aquí solo hay tres. ¿Por qué solo hay tres? Porque esta gráfica es vieja. Eh, HTTP, yo puedo hacer una invocación a un URL. El exec, que a veces es muy valioso, yo lo que veo es que casi solo se usa el HTTP, pero el exec ejecuta algo dentro del pod, dentro del contenedor. El TCP socket, cuando no tengo alguna cosa que no es necesariamente HTTP. Y aquí me falta el gRPC, que es una invocación gRPC que tiene otro tema. Tenemos, ¿esto qué le pasa? Tenemos tres tipos de proofs, porque aquí solo hay dos. Se ve que traje la gráfica más papata que encontré. Eh, Aquí está el de liveness, el de readiness, y falta ¿cuál? El de startup. Listo. Voy a... Ah, bueno, aquí sí están los cuatro. Pum. Pero este era... ¿Cómo funcionan las cosas? Y esto, efectivamente, no me alcanzó el tiempo para nada. Eh, Tenemos tres proofs. El proof de arranque, el proof de vivo y el proof de trabajando. El proof de arranque es un proof que arranca y las definiciones y las configuraciones que me interesan son estas. El initial delay seconds es un tiempo que le voy a dar al proof para que efectivamente asegure que sí sube, que sí subió eh, el contenedor. Por lo tanto, el startup proof, hasta que no termine de hacer su trabajo, no deja trabajar a los otros dos. Realmente solo para eso. Los interesantes y divertidos son estos dos, que tienen dos comportamientos muy diferentes. Uno reinicia y el otro quita tráfico. Por lo tanto, es importante recordar el startup proof, que define efectivamente el tipo de proof que voy a usar. Recuerde que hay cuatro tipos. Aquí está usando el de HTTP GET. Eh, y que tiene unos tiempos que son el initial delay, que aquí no lo tiene, pero pues que sí lo vimos en el otro, en el dibujito acá, en, es, en el, en, ¿qué se me hizo? Acá, en el initial delay y el period seconds. Este tema de los tiempos a veces es confuso. Entonces estas gráficas, para serles sincero, a mí pues es bueno tenerlas en algún lado. Este slide, yo por eso puse aquí y lo repetí creo que dos veces. Me parece que es útil mantenerlo. Porque tiene el initial delay, el, y cuando termina este, arrancan los otros. Cada uno, y esta es la gráfica que me gusta, este es el de liveness. Tengo, en este caso, inicial delay, 10 segundos en que dejo que las cosas se estabilicen. Si hay una startup, efectivamente uno espera que ese tiempo de startup ya hizo que subieran las cosas. Esto solo arranca después de la startup. Pero ustedes tienen que saber cómo se va a comportar su aplicación dentro de producción, porque he notado que a veces las cosas en desarrollo suben rápido, pero en producción se demoran no solo segundos, inclusive hasta minutos subiendo, y a veces los tiempos que uno tiene de los proofs de startup que funcionaron bien en las máquinas de desarrollo, en producción por alguna misteriosa razón de dependencias o de invocaciones más controladas o de seguridad o de lo que, o de quién sabe qué, efectivamente hacen que los tiempos se alarguen. Entonces sí es importante que uno vea qué realmente es lo que está sucediendo allá.
Y obviamente, aunque hay que hacer análisis de que el comportamiento en producción sea más rápido y que el startup sea rápido, la realidad se impone y a veces, pues si se demoró un minuto subiendo porque encola la invocación a la base de datos, porque pues en producción sí tenemos una base de datos más colgada, eh, que en desarrollo que tengo cuatro datos, pues efectivamente esas cosas tenemos que contarlas. Eh, Aquí tenemos initial delay, el period seconds, el timeout seconds, el success threshold y el failure threshold. Esos tiempos hay que entenderlos, se me acabó el tiempo y por eso no voy a mirarlo, pero pues el objetivo era decir, en esto hace esto, en esto hace tal cosa. Importante recordar que cuando entro a estado de falla, o sea, cuando estoy en verde, estoy en estado cada 5 segundos, en este caso cada 10 segundos está mandando el pincito de la cosa que están solicitando acá. Bien, durante el timeout seconds, yo me aguanto que algo se demore. Eh, este health no debería demorarse, pero puede ser que ustedes hayan construido un health que sea demorado y efectivamente si el timeout seconds se necesite ampliar, pues, pues hay que evaluar. Pero si no responden esto, caigo en estado rojo. Si caigo en estado rojo, voy a tener cuántos intentos sin contar error todavía. Estoy en estado rojo, pero no lo marco como fallido hasta que yo tenga tres. Eso es cierto en algunos casos, pero cada uno de ustedes tiene que evaluar si quiero que haya tres errores o eso inmediatamente quiero que haya una reacción. Porque a veces veo que muchas veces esto está cableado y muchas veces pues, uno dice, pero ¿y por qué quiero esperar tres errores? ¿No? Ya con un error ya me di cuenta. Eh, Recordando, además, para los que pues, están arrancando, Liveness Proof es que está arriba y otro es que está disponible. Lo que define que hay dos formas de control. Eh, Liveness me mata el pod. Readiness me lo remueve del tráfico. Eh, es decir, el servicio no me lo balancea. Eh, Luego, el readiness y el liveness deben seguir siendo activos. A veces uno ve unos tiempos que uno dice, pero el readiness no le dio tiempo, porque efectivamente le quité tráfico, pero no esperé lo necesario para que el pobre resucite o pues se arregle, porque de pronto es que tienen coladas muchas cosas. Y a veces al readiness hay que saber que estos tienen que jugar bien, uno no puede ir terminándolo sin haber permitido que el readiness se desocupe. Eh, Porque el readiness es más rápido. El readiness debería simplemente verificar, listo, estoy colgado porque mi pool se me llenó, pero pues ya entregué todas las cosas que tenía que entregar y efectivamente puedo volver otra vez a entrar al juego. Pero muchas veces lo que uno ve es que el readiness y el liveness están con tiempos muy parecidos y por lo tanto no hay una reacción rápida, sino que es lenta. Pues reinicia el pod. Listo. Yo creo que se entiende eso y lo que yo quería transmitir. Listo. Se me acaba el tiempo. 10, 0, 0. Escaladores. Bueno, en fin. Métricas. Este tema de métricas quería hablarlo y de cómo se recogen las métricas, pero bueno, sí, ya todos ustedes deben tener trabajo. Bueno, muchas gracias. De todos modos, el PowerPoint tiene muchas más juguetes y más temas interesantes. Uno que me quedó en el tintero y que quería yo mostrar, pero les dejo este link, me pareció un sitio bonito en que analizan diferentes estrategias de despliegue, porque uno está acostumbrado al de reemplazo o al de rolling, update, ¿sí? Eh, pero el Blue Green, como tiene un poquito más de trabajo,
a veces uno no se lanza a trabajarlo y efectivamente el que cuando digo trabajo es que yo tengo que cambiar, pues este es fácil, ¿sí? Simplemente él se da cuenta que es la misma aplicación por el nombre, pero la versión es diferente, pero efectivamente el servicio uno lo tiene que cambiar por aparte. eh, y a veces ese no es tan fácil implementarlo. Les dejo como recomendación echarle una miradita a este sitio y a las gráficas que tiene de cómo construir en el mundo, pues en lo que hacemos, tanto el de recrear como el de rolling, que es el que está, pues yo creo que es el que más se usa. Pero el Blue Green y Canary de pronto es valioso que le echemos una miradita. Y las estrategias para montarlo. Porque Blue Green y Canary no es que sean naturales ni nativos dentro de lo que uno hace, sino que pues, los naturales son o el recrear, porque pues sí está el comando de recrear, o el de rolling, que también está el comando de rolling. Listo, ya. Yo digo, eh, muchas gracias muchachos por el tiempo, por la paciencia. Y les vuelvo a mencionar que por favor sí se propongan para siguientes charlas. Eh, Espero que de lo que dije alguna idea sí sea útil y práctica. Eh, y nos vemos dentro de un mes. No sé quién dictará la próxima del próximo mes, espero no ser yo, pero como siempre estoy disponible. Listo, muchachos. Muchísimas gracias y suerte. Muchas gracias, Jaime. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Hasta Chao, luego. chao. Muchas gracias, hasta luego. Claro, Cuídense, hasta luego. con gusto. Listo. Chao, chao. Chao.